Queridos hermanos, vamos a continuar con el Evangelio de Marcos. Habíamos leído el capítulo 1, vamos a seguir con el capítulo 2. Vamos a recordar un poquito los sinópticos. ¿Por qué son sinópticos? ¿Por qué hay 3 evangelios y 1? Recordemos que esto tiene que ver con los roles de Dios, los roles del Verbo en la historia de la salvación. Tenemos entonces, para mirar una rápida mirada, pueden ver el video que es directamente, especialmente sobre los 4 vivientes de Ezequiel y del Apocalipsis, donde se explica un poquito este tema de los 4 roles de Dios, del Verbo en la historia de la salvación. Esos roles son el hombre, el animal al sacrificio, el buey, el león, el descendiente de David, la tribu de Judá, el pueblo hebreo, y el águila, que es el evangelio trascendental que tiene que ver directamente con la teología, que es Juan. Entonces tenemos 3 evangelios escritos de perspectivas de roles que tienen que ver con lo terrenal: el hombre, el animal al sacrificio, el pueblo hebreo, el pueblo judío, y uno que es Juan, que tiene que ver con la perspectiva de Dios. Entonces, Marcos es el evangelio escrito desde la perspectiva del pueblo hebreo, del pueblo judío, del descendiente de David, y desde allí escribe el hagiógrafo, el escritor sagrado. Entonces, cuando uno puede mirar los evangelios desde estas perspectivas de los roles de la divinidad, es más fácil comprender esas diferencias que hay entre un evangelio y otro, ¿no? Por lo general se dice, no, pero ¿cómo puede ser que estos no coincidan los evangelios? ¿Por qué estos 3 se pueden poner en paralelo y el de Juan no? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Es básicamente pasa por ahí el asunto, y si uno tiene en mente los roles de la divinidad, el munera divinitas in historia salutis, los roles de la divinidad en la historia de la salvación, es más fácil comprender las diferencias. Vamos entonces con el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Dice: entró de nuevo en Cafarnaúm. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio. Y él les anunciaba la palabra, ¿no? La gente se entera, ya la fama de Jesús ya llega a todos lados. La gente quiere ir a verlo, quiere escuchar su palabra, quiere escuchar cómo él explica la Torá, la historia del pueblo hebreo. Recordemos cómo les había llamado llamado la atención en las sinagogas que Jesús explicara con autoridad. Obviamente, Jesús es Dios, así que ¿cómo no va a explicar la Torá con autoridad cuando Él es el autor de la Torá? Aparte, cuando uno mira la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es un libro muy complicado, muy difícil de entender y prácticamente imposible de entender si no se mira desde Jesús. Jesús es la llave, es la clave para poder descifrar el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento tiene que ver con Jesús, tiene que ver con la llegada del Mesías, tiene que ver con la salvación traída por Jesús, tiene que ver con la perfección de todo lo bosquejado en el Antiguo Testamento. Entonces, sin el Nuevo Testamento, sin Jesús, sin el Apocalipsis, no hay forma, no hay forma. Si uno escondiera el Nuevo Testamento y le da la Biblia a alguien para que la explique, bueno, no la va a poder explicar. Va a tener huecos por todos lados y hay cosas que va a quedar pensando, ¿y esto de qué se trata? El Antiguo Testamento no es la historia del pueblo hebreo.
No es un libro de historia. No va por ahí el asunto. No es un libro que explique y que nos cuente lo que le pasó al pueblo hebreo en su relación con Dios. No, tiene que ver con que el pueblo hebreo es una herramienta de Dios para ir mostrándonos a través del tiempo, repitiendo las historias una y otra vez, para que comprendamos la historia de la salvación y miremos al Mesías, ¿no? El Antiguo Testamento se entiende cuando te parás desde la vereda del Mesías. Cuando mirás hacia atrás, el Antiguo Testamento adquiere consistencia. Si no, es un borrón, es un vidrio empañado por la lluvia, uno mira y no sabe qué es lo que está pasando. Y capaz que va por acá, capaz que va por allá. Y hay actitudes en el Antiguo Testamento que hasta parecen magia, ¿no? Esto es mágico. ¿Por qué hizo esto Dios? Arbitrario, o sea, tiene de todo tipo de problemas. Por eso muchas veces se escucha este tipo de cosas de gente que no quiere aceptar a Jesús como el Mesías esperado. Entonces, deliran, caminan por callejones sin salida y no logran dar con la verdadera lectura de la Biblia. Pues no, la Biblia carece de sentido si no se lo mira desde Jesús. Jesús ilumina el Antiguo Testamento. Sin Jesús el Antiguo Testamento es una oscuridad absoluta, no se entiende nada. Toda esa conquista violenta a la tierra prometida y todo ese peregrinar en el desierto, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido? Bueno, la Biblia tiene esto de una misma historia repetida una y otra vez en distintos contextos, en distintos escenarios, con distintos personajes, pero siempre es la misma historia, la historia de la salvación. Una humanidad que por el mal asesoramiento del ángel caído, el Satán, mete la pata, una humanidad que se desbarranca, que camina por caminos equivocados, Dios que ve esta situación, interviene en la historia y la rescata, la trae, haciendo alianzas con ella para protegerla del Satán. Todas las alianzas que Dios hace con la humanidad tienden a protegerla del acoso permanente del Satán hasta que Jesús con la alianza definitiva termina de cerrar el cerco alrededor de la humanidad y diciéndole al Satán: te quedaste afuera, no los molestes más, y la puerta para entrar a la vida eterna, al reino de los cielos, queda abierta y nadie la puede cerrar, como dice Juan en el Apocalipsis. Entonces, todo tiene que ver con esto. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, tenés que tener esto en mente todo el tiempo, si no hay cosas muy difíciles. La peregrinación al desierto, por ejemplo. La peregrinación al desierto tiene que ver con ese desierto donde uno camina realizando una introspección, dejando atrás lo malo, lo viejo, lo equivocado, lo erróneo, va quedando tirado, muerto en el desierto, ¿no? Así como quedaron los hebreos que habían salido idólatras politeístas de Egipto, quedaron tirados en el desierto. ¿Quiénes llegan a entrar a aquella tierra prometida? Bueno, esa nueva generación, aquellos que no arrastran todo lo malo que traían de Egipto. Es súper sencillo. Cuando cruzan el Jordán, nueva realidad, entran a aquella tierra prometida. Pero la entrada a la tierra prometida no es un paseo por el campo, no es un picnic, es una conquista difícil y está representada en todas esas guerras y conquistas a pueblos tremendamente salvajes, que hacían sacrificios humanos, ¿no? Desastre. Bueno, son esas cosas, eso representa esa lucha interna que uno debe realizar en uno para alcanzar la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? Es tan sencillo como el reino de los cielos y la vida eterna. Para entrar al reino de los cielos y la vida eterna, uno debe combatir y sacarse de adentro todo aquello malo, horrible, feo, ¿no? Eso, son imágenes súper simples, sencillas, de cosas conocidas, fáciles de entender,
pero que transmiten verdades trascendentales, ¿no? Dios siempre utiliza imágenes sencillas para transmitir verdades muy complejas y trascendentales. Y estas imágenes se repiten una y otra y otra y otra vez con distintos escenarios, con distintos personajes, más allá de que esto sea la historia del pueblo hebreo. Pero ¿qué ocurre? Dios utiliza al pueblo hebreo y su historia para transmitir estas realidades, estas verdades trascendentales. Los mismos profetas que Dios elige hace exactamente lo mismo. Los profetas tenían que llevar con sus vidas, ser ejemplo de aquello que Dios trataba de mostrarle al pueblo hebreo. Entonces el profeta, algunos por ejemplo tenían que estar atados y tirados de costado y comían con cosas feas porque tenían que mostrarle al pueblo hebreo lo que les iba a pasar por haberse desviado, por ejemplo, ¿no? O el otro profeta que Dios le dice, bueno, te vas a casar con una prostituta. Y pobre profeta dice, pero ¿y yo por qué? ¿Qué hice para eso? Bueno, Dios le dice, lo que pasa es que el pueblo hebreo se ha desviado y se está prostituyendo, está yendo tras ídolos, dioses paganos, y yo, dice, me siento engañado. ¿No? La imagen súper sencilla, ¿no? O sea, el marido que se siente engañado por la mujer que se entrega a otros hombres, se prostituye. Bueno, esa imagen tan sencilla es lo que el profeta tiene que mostrar a través de su propia vida al pueblo hebreo, diciéndole, chicos, ustedes están engañando a Dios. Obviamente que es toda una imagen para mostrarle al pueblo y a través del pueblo hebreo a la humanidad que Dios hay uno solo y que se debe abandonar la idolatría, el politeísmo, ir tras dioses falsos, dioses que nunca existieron, pero Dios trata de traer a la humanidad de perder el tiempo tras dioses falsos para poder encontrar el camino correcto al reino de los cielos, a la vida eterna. Y eso ocurre a través de hacer las cosas correctamente y tiene que ver con la enseñanza de Dios, el amor al prójimo. Tan sencillo como eso. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos amó? Hasta dar la vida por nosotros. Entonces, ese es el modelo a seguir. Amar al otro hasta dar la vida por el otro. Un amor sincero y sin límites, ¿no? Esa es la idea. Por eso Dios busca a través de cosas cotidianas transmitirnos verdades trascendentales complejas. Y la Biblia es eso, todo el tiempo. Todo el tiempo va a usar cosas sencillas. Vamos a ver las parábolas de Jesús, son todas imágenes súper sencillas. La semillita que cayó arriba de la piedra, la otra cayó en la arena, la otra cayó en tierra fértil, la otra... Es súper simple, o sea, si vos tenés una plantita y alguna vez viste una semilla, vas a entender la parábola. Entonces, Dios nos habla así, con cosas que nosotros tenemos todo el tiempo cotidianamente. ¿Qué nos explica Jesús? Nos dice, bueno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y de manera súper sencilla nos muestra la jerarquía divina. El Padre, que ni siquiera podemos nombrarlo, queda ahí como el Padre. El Hijo, que es el verbo de Dios, la palabra de Dios por la cual todo es manifestado. Y el Espíritu Santo, que proviene tanto del Padre como del Hijo, el Espíritu de santidad, el Espíritu santo, ¿no? El Ruach HaKodesh, el Ruach HaKadosh, que siempre estuvo, siempre, en todo el Antiguo Testamento están los tres. Está el Padre, está el Verbo y está el Ruach HaKodesh, ¿no? Génesis 1, Bereshit bara Elohim, en el principio Dios manifestó. Y entonces se bara, que es manifestar, para Dios no es crear, sino es manifestar. Vamos a Juan 1 y dice, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, ¿no? Esa palabra por la cual todo fue manifestado. ¿Y quién es esa palabra? Jesús, cuando encarna terrenalmente el Verbo. Y esa palabra ya estaba en Génesis 1, o sea, ahí, arrancando, ya lo tenemos. Bueno, vamos a continuar entonces leyendo a Marcos. Dice, y le vienen a traer a un paralítico llevado entre cuatro. Vamos a ver esto, ¿no? Pues me encanta.
un paralítico, alguien que no puede caminar, que está este, imposible de realizar cosas, no puede hacer un camino. Y lo traen entre 4. Volvemos a cosas simples y sencillas. ¿Por qué 4? No 3, no 2, no 6. 4. Bueno, porque 4 son los roles de la divinidad en la historia de la salvación. Ya lo hablamos. Son 4 los que traen a este paralítico, a la humanidad, ¿no? A este humanidad que está trancado sin poder avanzar, ¿no? Y va a avanzar, va a ser curado de esta situación de parálisis por estos 4 que lo traen, ¿no? Obviamente es Jesús quien le va a dar, va a curar y le va a dar la posibilidad de caminar a través de el perdón de sus pecados. Perfecto, una imagen perfecta de la historia de la salvación, llevada adelante por los 4 roles de la divinidad. Vamos a ver, dice, al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Como vemos, es una situación compleja, difícil. Estos 4 roles deben bajar, van a hacer bajar a este paralítico desde arriba a la tierra para que sea curado. Viendo Jesús la fe de ellos, dice el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿no? Este tema de ver la fe de la gente, ¿no? La fe que la gente tiene en que Él va a poder darles la libertad y va a poder resolver este problema. Viendo Jesús la fe de ellos, dice el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, jamás vimos cosas parecidas. Me encanta cómo Jesús los conoce, los escucha, sabe lo que tienen en sus corazones, ¿no? Jesús, que aún siendo 100% hombre, es 100% Dios, ¿no? Es 100% Dios. Primero, dice algo que él sabe que va a generar un efecto en quienes lo escuchan, ¿no? Hijo, tus pecados te son perdonados. Todos están esperando que él le diga, bueno, te curo, ya no estás más enfermo, ¿no? Esto no se lo esperan. Esta gente que baja al paralítico desde el techo, esperan la curación, no el perdón de los pecados, no se lo esperaban. Pero Jesús sabe, los conoce, y por otro lado, acá vemos que hay una unión en un punto entre los pecados y la situación del paralítico, ¿no? Esto es lo que se trasluce ante este accionar de Jesús. ¿El tipo está paralítico? Bueno, te perdono los pecados, ¿no? Y entonces aquí vemos que en un paralelismo la humanidad está paralizada sin poder avanzar en su vida debido al retraso que producen los pecados. Pecados que ya sabemos, instigados por el enemigo. Y entonces aquí vemos este paralelismo en la vida de esta persona a la cual Dios, Jesús, le dice, te perdono los pecados, ¿no? Y cómo esta gente que está ahí alrededor de él, maestros de la ley,
¿no? Estos escribas que no dicen nada, o sea, pues no es algo que dicen, ¿cómo puede ser? Todavía no dicen nada, están calladitos y Jesús los escucha en sus almas, ¿no? En su pensamiento, en su corazón, ¿no? Entonces dice, ellos pensaban, ¿no? ¿Por qué está hablando así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿No? Entonces Jesús, conociendo en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu camilla y anda. Bueno, la verdad es que ninguna de las dos cosas es fácil. Como decir, sí, cualquier cosa es fácil, pero de ahí a hacer no es fácil. Primero, curarlo de una parálisis, bueno, obviamente que no es fácil, Jesús lo puede hacer. Pero aparte, le perdona los pecados, ¿no? Entonces dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. O sea, le perdonó los pecados y esta persona está lista para seguir con su vida. Su parálisis ha desaparecido, ¿no? El Hijo del Hombre, que es Jesús, el Hijo de Adán, el descendiente de Adán, el judío, el descendiente de David, que es Jesús, ¿no? El Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, el descendiente de Adán y Eva. Recordemos que Adán y Eva son los primeros del pueblo hebreo, no de toda la humanidad, ¿no? La humanidad está fuera del Edén viviendo sus vidas desde la creación del planeta, de todo lo demás. Macho y hembra los creó, dice el Génesis 1. Esa humanidad ya estaba ahí afuera del Edén viviendo tranquilamente, haciendo todo tipo de macanas, instigada por el enemigo. Y Dios crea a Adán y Eva, les permite adquirir un conocimiento fundamental, que es el de saber que el culpable de la tribulación humana es el Satán. Les da el poder de pisarle la cabeza a partir de saber que existe y de haberlo visto salir de las sombras y haberse expuesto a la vista de todos. Y a partir de ahí Dios les da la posibilidad, el poder de pisarle la cabeza. Sin haberlos visto, sin haberlo conocido a la serpiente, al Satán, era imposible que ellos pudieran defenderse, pero al verlo en el Edén y al conocerlo, ahora le pueden pisar la cabeza. Dios los manda afuera del Edén para que lleven esa información a la humanidad. El pueblo hebreo es el encargado de llevar esa información a la humanidad, preparar los caminos para la llegada del Mesías. Entonces, el Hijo del Hombre, dice Jesús cuando se refiere a sí mismo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, porque eso es lo que significa hombre en el texto, Hijo de Adán, el descendiente de Adán, el judío, judío, entonces tiene poder para perdonar los pecados, ¿no? Algo que solo Dios puede hacer, bueno, porque Él es Dios, ¿no? Y además lo cura a esta persona y le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Dice, se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados. Glorificaban a Dios diciendo, jamás vimos cosa parecida. Salió de nuevo, sigue, por la orilla del mar, toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Me encanta la imagen, ¿no? Salió de nuevo por la orilla del mar. Orilla del mar la vamos a ver un montón de veces y tiene que ver con la imagen de la descendencia de Abraham, que será como la arena del mar y como las estrellas del cielo, ¿no? Infinitas, incontables. La humanidad, ¿no? Juan en el Apocalipsis dice, yo estaba parado sobre la arena del mar, ¿no? Es la humanidad, cada granito, un alma, infinitas, incontables, impresionante. Salió de nuevo por la orilla del mar, toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió.
Esta palabra sígueme en el griego tiene que ver con el seguir a un superior militar. Es un sígueme de soldado que sigue a un principal en cuanto a lo militar, ¿no? Así que no es solo seguir, vamos, seguime que voy para acá, voy para allá, ¿no? Tiene que ver con esto de seguir para hacer algo y a alguien que tiene la responsabilidad, el poder, ¿no es cierto?, de ser un líder, podríamos decir, ¿no? Entonces, es sígueme del discípulo que sigue a Jesús para hacer lo que tiene que hacer y deja atrás muchas cosas, como él decía, bueno, déjame enterrar a mis muertos. El otro decía, bueno, tengo que ir a hacer esto. Y él decía, el que toma la decisión de seguir no puede mirar atrás, ¿no? No puede estar, el que pone las manos en el arado no puede mirar atrás, ¿no? Esa es la responsabilidad del seguir a Jesús. Él se levantó y le siguió, ¿no? Leví. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Entonces Jesús está en la mesa con Leví, con los publicanos, los pecadores. Recordemos que Leví era recaudador de impuestos y para los hebreos, para los judíos, era un traidor, porque cobraba impuestos para Roma. Estaban a la mesa con Jesús publicanos, pecadores, y los discípulos, pues eran muchos, dice, los que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comía con los pecadores y publicanos, decían a los discípulos, ¿qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dice, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús dice claramente, y lo dice varias veces, este tema de que Él viene a la tierra, viene como verbo encarnado, viene como Hijo de Dios, como Dios, a rescatar a aquellos que necesitan ser rescatados. No viene por justos, ¿no? La humanidad, el mundo, lo mundano, necesita ser rescatado. Y Él viene a buscarnos, a buscar a los pecadores, viene a buscar a aquellos que han sido maltratados por el Satán, que los han llevado a una situación de gran tribulación, y viene a rescatarlos. ¿Viene por los justos? No, los justos no necesitan. Viene por los pecadores. Un mundo pecador al cual Jesús viene a rescatar. ¿Cómo no va a estar entre publicanos y pecadores? Justamente, esa es la imagen de Jesús en la humanidad, estando sentados a la mesa con publicanos y pecadores. La imagen, ¿no? La imagen que trasciende todo lo demás. Esa imagen es Jesús sentado a la mesa con publicanos y pecadores. Entonces dice, al oír esto Jesús les dice, no necesitan médicos los que están fuertes, sino que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y le dicen, ¿por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? El tema del ayuno, ¿no? El tema del ayuno para prepararse para el perdón de los pecados, para avanzar espiritualmente, para recapacitar, para hacer introspección, ayunando. Y le dicen, che, Juan y los fariseos, ¿no? Los discípulos de Juan y los fariseos ayunan. ¿Y ustedes? ¿Por qué no? ¿Cómo que ustedes no? Recordemos que son todos judíos muy religiosos, justamente, ¿no es cierto? Son todos judíos muy religiosos. Jesús es un judío muy religioso dentro de la situación. Obviamente Jesús es Dios, o sea, de más está decirlo, pero esa es la situación, ¿no? Los discípulos son personas muy religiosas, los fariseos, estos discípulos fariseos, gente muy religiosa, los discípulos de Juan, gente muy religiosa. Todos están ayunando, ¿por qué ustedes no?
Jesús les dijo, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio, no pueden ayunar. Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán en aquel día. Interesante, ¿no? Porque él les está diciendo, miren, ahora van a ayunar, ahora me tienen a mí, estoy acá, estamos de fiesta, ellos están de fiesta. Él se pone directamente a un costado, ¿no? Dice, yo no voy a ayunar, ¿no? Yo voy a ayunar, no. Ellos tendrían que ayunar, no, tampoco, pues están conmigo, son los invitados a la boda, ¿no? Como imagen. Ellos son los invitados. El novio está con ellos, o sea, ¿de qué van a ayunar? ¿No? Ya llegará el momento, ya va a llegar el momento. Cuando el novio les sea arrebatado, entonces van a ayunar en aquel día, ¿no? En aquella hora, en aquellas épocas. En aquel día tiene todo un contexto de mucho tiempo, días especiales, de horas especiales y mucho tiempo después, ¿no? Ya van a ayunar, le dice Jesús, ¿no? Él ya muestra esta imagen del novio en la boda, ¿no? Esa boda con su mujer, que será como imagen la iglesia, ¿no es cierto? La mujer de Jesús, la humanidad también, por otro lado, en un estrato mayor, ¿no? O sea, esa mujer que vemos en todo el Antiguo Testamento como imagen de Dios, que habla de ese encuentro, en el Cantar de los Cantares, el encuentro entre ese novio y su mujer y sus amantes que se buscan y se desencuentran y se vuelven a buscar y se vuelven a encontrar y se vuelven a desencontrar. Dios y la humanidad, ¿no? Que se encuentran y se desencuentran y quieren estar juntos, pero las cosas no salen bien y otra vez es toda una metáfora, ¿no? de la búsqueda de la humanidad para tender puentes a Dios y Dios de querer encontrar a la humanidad. Y aquí estamos, ¿no? Y entonces continúa, dice, nadie echa vino nuevo en pellejos viejos. De otro modo, el vino reventaría los pellejos y se echaría a perder, tanto el vino como los pellejos, sino que el vino nuevo en pellejos nuevos. Este tema de imágenes sencillas para mostrarnos realidades complejas, ¿no? Acá habla de la tela nueva en un arreglo de ropa vieja, el vino nuevo en pellejos viejos, el judaísmo en el cristianismo, ¿no? Él ya se está adelantando y dice, ¿no? Todos esos temas que eran hebreos, judíos, que estaban hechos para algo, estaban hechos para un tiempo que ya pasó. Para Dios ya pasó, ya fue, es cosa antigua, ¿no? Eso ya fue. Él ha marcado una bisagra en el cual hay todo un cambio de paradigmas y ahora esto nuevo debe arrancar con paradigmas nuevos, con formato nuevo, con situaciones nuevas. Entonces, en ese contexto del cual estaba hablando de ayunar y qué sé yo, de cómo esto, todo lo que era la tradición hebrea, la tradición judía, Jesús en ese contexto dice, nadie cose un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, pues de otro modo lo añadido tira de él el paño nuevo del viejo y se produce un desgarrón peor, ¿no? Si mezclas los tantos, si mezclas el cristianismo con el judaísmo, por más que el cristianismo provenga del judaísmo, esto no va a andar, ¿no? Esto no va a andar porque son cosas distintas, aunque tienen un principio único que viene todo el pueblo hebreo y de Dios. En ese momento ya de cambio trascendental de una nueva realidad, el cristianismo requiere reglas nuevas, ¿no? Requiere reglas ayornadas, es como bajar una actualización. Yo tengo el sistema operativo hoy, ¿no es cierto? Y ya no anda bien, ya está viejo, ya está tirando errores por todos lados. Bueno, baja la actualización. Bajamos la actualización, el cristianismo es la actualización del judaísmo, y bueno, y ahora tenemos todos sistemitas nuevos que andan distintos, ¿no?
pero ya las actualizaciones no corren en el sistema viejo porque no anda. Entonces es esto, ¿no? Es la actualización. Bajamos la actualización del sistema operativo, ahora tiene otras normas, otras reglas, y hay cosas que ya no corren, ¿no? Que ya no funcionan. Bueno, esto es así. Entonces dice, nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos. De otro modo, el vino reventaría los pellejos y se echaría a perder tanto el vino como los pellejos. Sino que el vino nuevo en pellejos nuevos, ¿no? Esto de que si mezclamos los tantos y hacemos un cristianismo judío, y no va a andar, va a tener todo tipo de problemas. Lo vemos en muchas facciones cristianas judaizantes, ¿no? Donde se mezclan los tantos y la cosa no va bien, y salen las cosas mal, y no se entienden, y están ahí dando vuelta con cosas judías en cosas cristianas, y no funciona, realmente no funciona porque no tiene coherencia. Continúa. Veamos que en este contexto que ya venimos viendo, ¿no? Los invitados a la boda con el novio, o sea, ya está hablando de una nueva situación, la iglesia cristiana que ya está ahí, la protoiglesia podríamos hablar, ¿no es cierto?, de esa que aún nosotros no la vemos, pero que ya estaba ahí, y ahí habla de que el judaísmo y el cristianismo son dos cosas que ya juntas no van a funcionar, que el judaísmo tiene que bajarse a la actualización del cristianismo y transformarse en cristianismo, y ahí todo bien. Y entonces en ese contexto del cual está hablando nos va a hablar del Shabbat. Dice, y sucedió que en un Shabbat, en un sábado, pero realmente es Shabbat, y sucedió que en un Shabbat cruzaba Jesús por los sembrados y sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. Decíanle los fariseos, mira, ¿por qué hacen en Shabbat lo que no es lícito? Él les dice, ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y él y los que le acompañaban sintieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la presencia, que solo a los sacerdotes es lícito comer, y dio también a los que estaban con él, y les dijo, el Shabbat ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el Shabbat, de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del Shabbat. Bueno, entonces estamos en el mismo contexto del cambio de paradigma, estamos en el mismo contexto de que judaísmo y cristianismo ya no pueden mezclarse con los mismos funcionamientos del judaísmo, porque el cristianismo tiene una nueva realidad, una nueva comprensión, una comprensión superior a la del judaísmo, porque el judaísmo era un bosquejo para dar lugar al cristianismo. Entonces había cosas bosquejadas en el judaísmo que ahora adquieren una realidad exacta, ¿no? ¿Para qué era el Shabbat? Bueno, dice, el Shabbat fue instituido para el hombre, para liberar al hombre, y no el hombre para el Shabbat. El hombre no puede esclavizarse al Shabbat, porque si no el Shabbat termina siendo algo erróneo, ¿no es cierto? ¿Cómo el hombre se va a esclavizar al Shabbat? No, el Shabbat es liberador del hombre. ¿Por qué? Bueno, Dios crea el Shabbat para liberar al hombre, al amo, al esclavo, al extranjero, a los animales. Todos deben descansar en Shabbat, porque el Shabbat es un primer, podríamos decir, derecho laboral, ¿no? Laburás toda la semana sin descanso, sin horario, tenés que parar un día. Para un día. Por eso Dios en el primer relato del Génesis dice, trabajamos 6, ¿no? Él dice, yo trabajé 6 días y el séptimo descansé. Con más razón ustedes. Y entonces extiende este descanso del Shabbat, que podría haber sido solo para el amo hebreo, no, dice, no, para tus empleados también, para tus esclavos también, para el extranjero, no te pases de pícaro, o sea, el extranjero que pasa por tu ciudad también tiene que descansar. Y los animales también deben descansar, o sea, todo el mundo a descansar, incluidos los animales. Entonces dice, el Shabbat ha sido instituido, ¿por quién? Por Dios. ¿Para quién? Para el hombre, ¿no? Para todas las personas, incluidos los animales, y no el hombre para esclavizarse
del Shabbat. Entonces, ¿qué ocurre? En Shabbat se hace lo que se tiene que hacer sin llegar al extremo de abandonar este derecho laboral de descanso para todo el mundo, ¿no? Pero si uno tiene cosas que debe hacer igual, las debe hacer igual. Esta gente necesitaban comer, estaban los discípulos, estaban con Jesús, bueno, arrancaron las espigas y comieron. ¿Cómo van a hacer eso? No puede ser, porque en Shabbat eso no se hace. Bueno, a ver, tengo hambre, no tenemos dónde comer, no hay restaurante por acá, el delivery no viene, no tengo señal del celular y queremos comer. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos espiga y comemos? No, pero eso no se puede. Bueno, tenemos que comer. ¿Qué hizo David cuando tenía hambre? Venía de la guerra, venía con su gente, no era, ¿viste? No era horario de que la atendiera, el restaurante estaba cerrado, la mujer estaba durmiendo, el delivery, la moto no llegaba. A ver, ¿qué hacían? Y bueno, entraron al templo y se comieron los panes de la presencia, que eran solo para los sacerdotes. ¿Estuvo mal? No, no estuvo mal. Lo tenían que hacer, no quedaba otra. Y lo hicieron. Y era David, ¿no? Era el rey David. Y comió los panes de la presencia, ¿no? Esa prefiguración de que los sacerdotes, solo los sacerdotes pueden comer el pan de la presencia, se ve en la perfección en la Eucaristía. El cristiano que ingresa a la iglesia por el bautismo se transforma en un reino de sacerdotes. Y al ser un reino de sacerdotes, todo aquel bautizado que puede tomar la comunión, la Eucaristía. La Eucaristía es el pan de la presencia. La Eucaristía básicamente es eso, en referencia a la prefiguración del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, como reino de sacerdotes, todos los cristianos que han sido bautizados pueden acceder como sacerdotes a ese pan, a la Eucaristía. Y por eso se puede comer de la hostia, ¿no? Hostia significa víctima, porque representa el cuerpo y la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, instituido por Jesús en la última cena, y entonces, porque somos un reino de sacerdotes. Es tan sencillo como eso. Por eso vemos otra vez que al mirar el pan de la presencia, al mirar el Antiguo Testamento, desde el cristianismo se entiende esto de David, se entiende por qué comió y por qué comió algo que estaba reservado solo a los sacerdotes. Y dice, de suerte que el Hijo del Hombre, él, Jesús, el Hijo de Adán, el descendiente de Adán, el descendiente de David, también es Señor del Shabbat, ¿no? Él es Señor del Shabbat. Jesús es Dios y decide sobre el Shabbat, algo que había dado Dios. Bueno, solo Dios puede modificar y elevar a una situación de mayor perfección algo dado por Él mismo, ¿no? Él mismo dio el Shabbat, Él mismo corrige, Él mismo lo eleva, porque Él es capaz de hacer eso, porque su ley es dada por Él y Él tiene el poder para corregirla, mejorarla, perfeccionarla. De la misma manera en que Él dio las alianzas del Antiguo Testamento, todas las alianzas fueron dadas por Él, porque Él es Dios, y Él perfecciona y modifica todas las alianzas del Antiguo Testamento en la última y definitiva alianza, en la última cena, ¿no? La última alianza, la perfección de las alianzas y definitiva. ¿Por qué? Porque Él es Dios y solo Él puede modificar una ley dada por Él mismo, ¿no? ¿Quién otro podría modificar una alianza de otro? No, el que generó el primer contrato, la primera alianza, solo Él puede modificarlo luego, porque Él es el firmante de este contrato, ¿no es cierto? ¿Quién que no firmó el contrato puede modificar la alianza? Bueno, Él modifica las alianzas del Antiguo Testamento, pues son todas hechas por Él, la firmó Él. Así que Él firma la nueva alianza y definitiva, solo Él lo puede hacer. Él es Señor del Shabbat. Lindo, ¿no? Muy interesante y todo tiene un contexto, todo tiene un contexto. No se puede agarrar un versículo y eliminar el resto, todo tiene un contexto. Bueno, muy lindo Marcos, ¿no? Marcos, muy interesante. Muy bien,
Queridos hermanos, ya seguiremos con los próximos capítulos del Evangelio de Marcos. Les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.